Alpine ha demostrado tener el peor coche de la parrilla, pero sus pilotos hacen todo lo posible por alcanzar la Q3 y puntuar. Superaron los dos el primer corte. Franco Colapinto empezó en decimocuarta posición la carrera del Gran Premio de Austria y se quedó muy cerquita de su compañero de equipo en una carrera muy complicada, a pesar de que Gasly salió bastante más adelante. Lo analizamos y lo vemos hoy aquí, en este vídeo de Data Performance. Muy buenas, Chemi. Como hemos Muy dicho, buenas. vamos a hablar de la actuación de Alpine y de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria, porque quizás el ver a los dos pilotos de Alpine fuera de los puntos, comenzando en décima posición Gasly, demuestra que es que el coche no está preparado para sumar a día de hoy. Es que ahora mismo hay dos frentes, sobre todo con Colapinto. Alpine no está para nada. Es el último coche ahora mismo, realmente. Es un coche que está dando muchísimos cambios, muchísimos giros, está generando muchos saltos. Pero es que antes de eso, el contrato a 5 carreras. El contrato a 5 carreras es lo que tenemos ahora mismo entre manos, que vimos en Montreal que ya se ha superado. Entonces, a partir de ahí es lo que nos interesa. Por una parte, tener a la situación de Colapinto respecto a Gasly. Por otra parte, tener el Alpine respecto a sus rivales. Y hay dos frentes que vamos a ir cubriendo seguramente en este vídeo. Importante tener en cuenta la metodología que está siguiendo Franco Colapinto para ir adaptándose a lo largo del fin de semana y consiguiendo la velocidad con Alpine, algo que no encontrábamos en Williams, pero aquí sí que se toma con más calma las primeras sesiones de entrenamientos libres para conocer, para buscar los límites, y además es que estábamos en el Red Bull Ring, que es un circuito de buscar esos límites. Eso es, sí, que no es lo mismo un F2 que un Fórmula 1 y las cosas son diferentes. Entonces hay que cuadrar un poco diferente todo. Lo veíamos en los entrenamientos libres como Franco Colapinto sí tenía margen de mejora, se quedaba a unas 3 décimas de su compañero de equipo Pierre Gasly antes de llegar a la clasificación. Sin embargo, la situación de Alpine era bastante penosa. Eran el último equipo en la parrilla. La situación era absolutamente lamentable. Tú veías a Gasly P17, Colapinto P20. Solo estaba cerca Haas, que eso es lo que nos hacía no ser el último equipo. Pero es que era increíble. O sea, las distancias sí que eran cortas, porque estabas hablando de centésimas o de décimas. Gasly estaba 5-2, por ejemplo, ahora por todo era 5-1, Alonso 5-1, no estaban cerca, pero es que Alpine es lo que es. Ahora mismo Alpine es lo que es. Con esto llegábamos a la clasificación y la verdad es que cambió y fue favorable para Alpine. Una Q3 muy meritoria por parte de Pierre Gasly entrando entre los 10 primeros. La posición de salida a la Real fue décimo, si no me equivoco. Y Colapinto superando el primer corte de la Q1 y llegando a plantar cara para intentar ganar posiciones en esa Q2, incluso soñar con una Q3. Lo habíamos visto de manera muy clara el año pasado. Colapinto no es un piloto de carrera. O sea, no es un piloto de quali, es un piloto de carrera, es un carrerista. Entonces, que estuviera mal en quali fue una tónica habitual el año pasado. Que tuviera esta actuación era normal. Gasly es todo lo contrario, es un piloto de una vuelta. Lo hemos visto aquí también muy claro este fin de semana y toda la temporada. Gasly saca mucho más el coche de una vuelta, Colapinto lo mantiene mucho mejor en carrera. Diferencia entre los dos era de 3 décimas, era muy escasa. Hablamos de una décima en el segundo tramo y otra en la parte final. Hablamos de diferencias muy, muy pequeñas, pero que nos marcaba de que Colapinto se acercaba cada vez más y más a Gasly, que Gasly estaba en el top 10. Y que por ello Colapinto se quedaba, si acaso, a 2 décimas de Antonelli, y sobre todo el problema era el segundo y el tercer tramo. Ese 19-6, ese 28-9 era lo que estaba haciendo el daño. Pero también hay que tener en cuenta que esas 3 décimas eh, se producen en parte por el extra de agarre que tiene Gasly al estar en la Q3. O sea que en la Claro. Q2 las diferencias tampoco.
eran tan grandes, y esas 3 décimas eran las que habíamos encontrado al final de los entrenamientos libres entre los dos pilotos de Alpine. Si analizamos la vuelta de la telemetría en la comparativa de las mejores vueltas de Gasly y Colapinto en la clasificación, vemos dónde se producen esas diferencias que decías. Sí, tal cual. Una décima en el primer tramo, en la curva 1. Y luego el problema a la salida de la 5, que es donde más le podía, o de la 4, que es donde más le podía costar. Es que es diferencias de centésimas acumuladas. No hay grandes mundos. Lo único la frenada de la curva 1 que frenaba antes y metía un input de freno más grande con la Pinto, luego dejaba ir. En la segunda parte de la vuelta, el sector 2, la curva 4, te tenía un poco peor de salida. Entonces ahí llegaba un poco mejor Gasly a las enlazadas a las 6 y a las 7. Y estabas ya en centésimas. Ese es el problema. Ya no había diferencias. Esto es el gran punto que tiene Colapinto, son detalles lo que está separándole ahora de Gasly. Y cada vez está más metido con el coche, está cada vez más concentrado, está cada vez más en línea con lo que tiene que sacar. Y eso es lo bueno. Para final, para Colapinto, el objetivo ahora mismo es Gasly. Y ese objetivo lo ha cumplido ya. Y ahora es cuando podemos empezar a plantear otros tipos de retos. Eso fue el encontrar el rendimiento con el Alpine, quizás mejor de lo que se esperaba tras ver las sesiones de entrenamientos libres y un paso adelante de los dos pilotos, tanto de Gasly como de Colapinto, cumpliendo etapas, digamos. Ahora bien, los puntos se reparten el domingo, partían con una gran posición con Gasly para intentar pelear por esos puntos, pero el piloto francés se fue hacia atrás. Y si Gasly se va hacia atrás, Colapinto tampoco esperemos que fuera a remontar. Los que remontaron fueron otros, precisamente. Efectivamente. Efectivamente. El Alpine es un coche de quali y Gasly le lleva al límite. Colapinto tiene un poco más de problemas ahí con ello. En la comparativa de los dos pilotos, ojo, que de ritmo están en tiempos los dos, incluso Ese es el delante tema. Franco Colapinto. Ese es el tema. En ritmo de carrera, Colapinto y Gasly en cero, incluso Colapinto por delante. Lo hablábamos ya claramente. Colapinto es un piloto de carrera, no es un piloto de quali. Si vamos a ver el mejor rendimiento de Colapinto va a ser en carrera. Y eso es lo extraño, por una persona tan joven sacar tanto en carrera, no en una vuelta, es lo que marca verdaderamente la diferencia. Y aquí nos encontramos a Colapinto en ritmo general, una décima por delante, que la tenía sobre todo en la parte final, donde estaba 21.6 con 21.8 de Gasly. Y en los diferentes tramos, tenía al comienzo de carrera una décima Gasly respecto a Colapinto, pero es que luego estabas Colapinto 0,04 de la 19, de la cuota 14 a la 39, y en la parte final de la carrera, fíjate cómo toda esa distancia se va reduciendo a nivel de 3 décimas por vuelta, 2 décimas y media, que estaban sobre todo en la parte final. Y es que en carrera iba mucho mejor Colapinto que Gasly. En esa parte final, esa zona más lateral, ese tramo final de la vuelta, iba mucho mejor Colapinto que Gasly, y eso es lo que hacía que esa diferencia se acercara y se redujera tanto por debajo de los 6 segundos, con trompo y con toque, que sí hay que tenerlo muy claro, en la vuelta 31 con Tsunoda, que no fue provocado por Colapinto, sino que directamente le toca. Y que cuando estudias ese efecto, la cosa es cambia. Ahí es lo que mencionaba, una carrera complicada, un Alpine que no tenía tanto ritmo como quizás los pilotos de alrededor y con otros monoplazas, le alcanzó Yuki Tsunoda, un Yuki Tsunoda muy agresivo porque hizo ya mal la clasificación, salió muy rezagado, Max Verstappen se lo llevaron por delante en la segunda frenada y por lo tanto tenía que hacer una gran actuación Red Bull en su circuito y eso obligaba a Yuki Tsunoda a remontar. Ya se tocó con Lance Stroll para adelantarlo, no fue sancionado, alcanzó a Colapinto y le volvió a tocar para adelantarlo, esta vez sí que fue sancionado. Pero claro, provocó un trompo en el piloto argentino que le hizo perder bastante tiempo. Y aquí podríamos ver la evolución de las vueltas sin ese trompo de Franco Colapinto. ¿Dónde hubiera acabado el piloto argentino, Chemi? Pues apenas 4 décimas detrás de Gasly. A 4 décimas medio segundo, no hay más. Esa es la gran clave. En carrera, con estrategia más o menos similar para los dos, Colapinto está ahí. Y ese es el gran objetivo. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta este fin de semana. Alpine tiene ya 2 pilotos. Alpine tiene un segundo piloto que está en ritmo, o incluso por delante, en carrera,
Quali no, en Quali siempre hemos visto que era por otro lado, con la Pinto no saca ese rendimiento. En carrera, que es lo que importa, está ahí y a partir de ahí son detalles. Ahora sabe Alpine que tiene dos pilotos para poder sumar, antes era imposible. Lo vimos muy claro cuando Gasly sacaba la carrera o tenía un problema o abandonaba, dijo no puede esperar. De Colapinto sí que puedes esperar cosas porque incluso está por delante de Gasly. Y ese es el principal punto que tenemos. Las 5 carreras ya están superadas. Muy posiblemente y muy probablemente nos encontremos de que Colapinto acabe la temporada si no tiene un bajón de rendimiento absolutamente dramático y que incluso están planteando darle kilómetros a Paul Aron, lo acaban de decir en el Sauber para Gran Premio de Gran Bretaña, creo que el de Hungría, en el sentido de que necesita rodar en la pista y sabe que con el Alpine lo va a tener muy complicado rodar. Quizás temporada que viene sí, pero esta temporada el coche es de Colapinto. Franco lo ha conseguido, Franco ha superado el contrato y a partir de ahí es cuestión de seguir haciendo kilómetros, seguir haciendo distancia y que sea cada vez mejor. Y lo podemos ver claramente en una vuelta comparativa de carrera entre los dos pilotos de Alpine. Lo vemos aquí. El azul más cian, más clarito, es Colapinto. El azul más oscuro es Pierre Gasly. La referencia, como vemos en la línea horizontal en el segmento inferior del delta, del gap, la línea horizontal es Colapinto y esa es la referencia. Y en esta vuelta de carrera, hasta la curva 6, Pierre Gasly iba ganándole tiempo, pero en las zonas laterales, Colapinto tenía mejor manejo con el Alpine que su compañero de equipo. Ahí está. Esa es la diferencia. Cuando tú tienes a Gasly, el coche va mucho más rápido porque él configura el setup de una manera diferente y hace que tenga 3 décimas. Por ejemplo, en las rectas, que básicamente es a décima y media por recta. Pero es que llega a la zona lateral y llega a partir de la curva 5 o 6 y te está sacando 2 décimas con la Pinto y te la vuelve a hacer otra vez en la 9 y 10. O sea, en 4 curvas te has conseguido 4 décimas. Y es una diferencia simplemente abismal. Porque es capaz de llevar mucha más velocidad, porque frena menos el coche, porque hoy es un poco más rápido en el tramo lateral, porque es un piloto de carrera. Básicamente es un piloto de carrera. Y esto es lo que aquí ha demostrado muy claro. Gran gestión de los neumáticos por parte de Franco Colapinto, que puede atacar más en esas zonas laterales sin degradar tanto las gomas. Gran actuación por nuestra parte, por parte de Franco Colapinto, con el medio que tiene, que es el Alpine actual, que es que en la clasificación mundial está último, con tan solo 11 puntitos. Claro, si queremos ver cuál es el siguiente paso no lo tiene que dar tanto Franco Colapinto, sino que lo tiene que dar el equipo. Tienen que desarrollar este monoplaza, tienen que mejorarlo y llevarles a pelear por ser referencia de la zona media. Y es lo que vamos a tratar en esta parte final del vídeo. ¿Dónde está esa zona media? Que en el Gran Premio de Austria la marcó Liam Lawson con el Racing Bulls. Pues lo vemos muy claro. Hay 2 décimas, o 3 décimas entre los dos coches, que tampoco es una diferencia tan abismal. Y te la marca mucho la salida desde las 5 hasta las 7. Salida de la curva 6, paso por la curva 7. Es una cosa totalmente diferente. Y que salvo la curva 1 que le costaba durante todo el fin de semana a Franco para hacerla bien, luego era ese tramo. Y ya. Es decir, está bastante más cerca de lo que parece. Está mucho más cerca de lo que parece el Racing Bull del Alpine. Esto en clasificación. Si pasamos a ver cómo se desarrolló la carrera, volvemos a ver esta comparativa donde sí, Franco Colapinto se queda muy atrás, pero hay que tener en cuenta todos esos percances que le ocurrieron en la prueba del Gran Premio de Austria. Claro, y eso es lo que te hace bastante diferencia. Primera parte bastante estable, luego es capaz de reducir el gap y luego la parte final, pues bastante similar. O sea, no hay tanta diferencia entre los dos. Sí que de manera general hay 34 segundos, evidentemente Colapinto hace una parada más que Lawson, pero hay muchas zonas donde está bastante igual. Y eso es lo que nos tenemos que quedar de entrada con ello. El coche tampoco está tan lejos. Y eso es lo bueno que nos podemos permitir ahora mismo. Colapinto ya puede pensar en competir con alguien que no sea Gasly, en pensar en atacar a alguien porque no le van a quitar el asiento. Parece un poco repetitivo decirlo. Ahora mismo la situación de Colapinto era que podía tener 5 carreras y en el caso de salir de Fórmula 1, el regreso era casi imposible. Porque
perder un asiento en Fórmula 1 por rendimiento, que te den segundas oportunidades es muy complicado. Que vayas a hacerlo bien con segundas oportunidades es incluso más complicado. Y por eso era tan importante estas 5 carreras que ha superado ya Colapinto. Ahora ya nos podemos plantear esto. ¿Y qué falta para llegar a Lawson en carrera? Pues detalles. Aquí lo hemos dado muy claro. 1,5 en ritmo, que más o menos se reproduce de toda la carrera, 1,5 en la primera parte de la carrera de la 13 a la 12. Luego, por estrategia, hay 3 décimas para Colapinto y un segundo para Lawson. Y la parte final hay 2 décimas. Creo que es para Colapinto, no sé. Sí, os lo enseño mejor así. Eso, 2 décimas para Lawson. Y está bastante similar. Y es eso, son 2 décimas. Lo que nos interesa son 2 décimas. Y lo que podemos encontrar, primer tramo es 0. Segundo tramo es 1,5 en la parte final. 1 décima y luego 1,5. Primer tramo 0, segunda parte 1 décima, tercera la parte media décima. Esa es la 1,5 que hay. Y también nos encontramos a la parte final de la carrera, de 40 a 70. 0 en la primera parte de la carrera, 1 décima en la segunda y luego un poco más de 1 décima en la parte final. Esa es la distancia, 2 décimas. Para ver cómo se genera en esas diferencias, lo podemos ver más claramente en la telemetría, en la comparativa de carrera entre Colapinto y Lawson. En el título es cierto que está Gasly, pero es Lawson como vemos en la leyenda, en la parte de abajo. Lawson de color gris, Colapinto ese color azul clarito, cian. Es que hasta la zona lateral, Colapinto está en tiempo con Lawson o incluso ligeramente por delante. Es que esa Es es en la la diferencia. zona lateral, es en la zona lateral donde se va para atrás. Y esa zona era la que se le daba mejor a Colapinto que a Gasly. Imagínate dónde está el piloto francés. Tal cual. Y es que el Racing Bulls es el mejor equipo de la zona media a nivel lateral. Lo dejó clarísimo Jadiar en Suzuka con esta temporada y lo dejó muy claro Lawson. En Racing Bulls, en Red Bull, poquito descafeinado, pero que se comporta bastante similar. A nivel lateral es muy fuerte, a nivel longitudinal no tanto, y a nivel lateral es donde pasa de menos 1 décima, que está por delante Colapinto, a perder 3 décimas. Y eso es lo que tiene que mejorar el Alpine, porque es que el Alpine, como tiene tan poca potencia de motor, puede llevar menos ala, y al llevar menos ala tienes menos generación de carga, y al tener menos generación de carga en zonas de alta velocidad, pierdes. Y eso es lo que marca mucho al Alpine respecto al Racing. Necesita un extra de carga y va a ser muy complicado que lo vayan a entregar porque depende del motor. Tiene que conseguir un poco más de motor, tiene que darle un poquito más de ala y sobre todo no perder drag. Porque si mete a la que mete otros equipos con el motor que tiene, seguramente perdería bastante más en recta. En recta no pierde, pero claro, llega a la zona lateral y el coche no va. Y esa es la diferencia que hay entre los dos. O sea, en circuitos donde no sea tan importante la velocidad en recta porque no haya rectas, como por ejemplo fue Mónaco, Alpine podría tener un mejor rendimiento de lo que hemos visto aquí en el Gran Premio de Austria. Pero claro, mientras no se den ese tipo de circunstancias, ese tipo de circuitos y no lleguen mejoras, es que los pilotos van a estar peleándose con el coche constantemente, buscando los límites de la pista, buscando un rendimiento que ahora mismo Alpine no tiene y por eso están en última posición en el campeonato mundial. Que es que no vemos al 43 dando drompos o saliendo en la pista, es que también está el 10. Es que Gasly también tiene problemas para llevar ese coche en la pista. Es que Entonces, están los dos, es que es es que cosa ese del problema de coche. Alpine. Entonces, eso es lo bueno, es un problema de Alpine, no es un problema de Franco. Franco está, Franco ya ha llegado y Franco se va a quedar. Pero es que Alpine tiene que dar paso adelante. Vamos a ver si da ese paso adelante Alpine. Siguiente cita será el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Cita que por lo tanto va a sufrir en principio bastante este monoplaza porque ahí hace falta generar carga aerodinámica y ser eficiente porque las rectas también son muy importantes. Dejadnos en comentarios vuestra opinión relativo a la actuación de Alpine, a la actuación de Colapinto en el equipo francés, si creéis que ya se ha adaptado completamente y que puede pelear de tú a tú con Gasly y con el resto de pilotos de la zona media, o si creéis que incluso a final de temporada le vamos a ver ganando a su compañero de equipo. Ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro canal,
aquí a Data Performance F1, que hemos abierto la membresía, Chemi, hemos abierto la membresía para que todos los que estén apoyando el canal puedan charlar con nosotros en un grupo de Telegram, puedan darnos ideas para futuros vídeos y demás recompensas que os iremos dejando en la Podamos membresía. hacer vídeos exclusivos para ellos en función de lo que quieran y la data que hay disponible, con todo lo que he podido ver, tanto ahora como en el pasado. Es decir, es ser performer y meterte dentro de la estructura de data performance. Muchas gracias a todos y es que el canal está tan vivo como Franco Colapinto en la Fórmula 1.